Y ahora estoy como en el campo del CEU. Allá estoy como haciendo clases, estoy en el departamento de ingeniería eléctrica y computación. Sí. Bueno, a veces empieza con el tema. Y mi trabajo, estoy trabajando acerca de la inteligencia computacional, lo que se refiere a los algoritmos heurísticos, metaheurísticos y las metodologías, o más bien los algoritmos empíricos. Y estas herramientas normalmente se usan mucho en la parte de la inteligencia artificial, pero nosotros lo estamos desarrollando esos algoritmos porque no hay una regla, tampoco no hay una fórmula para desarrollar metodología a resolver problemas de diferentes tipos de ingeniería, particularmente ingeniería aplicada, como ingeniería química, ingeniería mecánica, materiales, ingeniería de software e ingeniería computacional. Y por lo tanto, que el título del trabajo que desarrollé durante la tesis del doctorado, durante la fase del doctorado, era acerca de desarrollar modelos y simulación y optimización mediante estos diferentes algoritmos, lo que llamamos heurísticos, metaheurísticos, para resolver problemas lo que llamamos problemas complejos, porque o más bien para los problemas que tienen un carácter no lineal, y por lo tanto el número de solución se vuelve exponencial, y por lo tanto tenemos que buscar otra herramienta para evitar eso, para que rompemos, ¿no?, este comportamiento y trabajamos de manera lo que llamamos algoritmos en línea a un tiempo. Tomamos en consideración la complejidad de la computación acerca del tiempo, o más bien cuántas etapas etapas de procesamiento del algoritmo, y también vamos a encontrar la memoria que hay que usar. Normalmente esos trabajos fueron desarrollados mediante una plataforma de algoritmos, o más bien de programación paralela, lo que llamamos el cluster o el grid, donde ahí tenemos diferentes procesadores para cada procesador. Es otra herramienta de sistemas de ciencias computacionales, particularmente de ingeniería de software y sistemas computacionales. Y bueno, entonces hice la maestría, terminé la maestría, hice el doctorado, ya terminamos el doctorado, y ahora estoy dando clases en el CEU para 4 grupos. Estoy impartiendo materias de tecnología de información, de aplicación computacional y de computación para los muchachos de ingeniería de software. Entonces, para mí es un placer poder compartir con ustedes, ¿no?, la información que tenemos ahora, y toda esta información son información más relevante que desarrollamos durante el proceso del doctorado, que mediante lo que llamamos los algoritmos heurísticos y metaheurísticos para diferentes tipos de procesos. Entonces, lo que está pasando a nosotros, la mayoría de la gente que trabaja en la parte de software, en la parte de sistemas computacionales, creen que nuestro campo nada más es software y computación, entonces no podemos. Sin embargo, que las ciencias computacionales, incluidos sistemas computacionales, incluido el diseño de software, ingeniería de software en general, tiene lo que llamamos también aplicaciones en diferentes otros tipos para resolver otros problemas de otros procesos. Y no nada más estamos pegados con la parte de software, la parte de ciencias computacionales. Entonces, lo que nosotros hicimos, lo que yo hice con mi asesor, lo que hicimos, desarrollamos estos algoritmos son puro, herramientas, pertenecen particularmente a ciencias computacionales, pero no es para sistemas computacionales, pero para resolver problemas de otros procesos que no tienen nada que ver con la ingeniería de software o de sistemas. Y son procesos químicos, porque vamos a ver ahora, procesos energéticos, procesos de que vamos a ver, que pertenece a la parte de la ingeniería ecológica, ingeniería ambiental, y procesos también, farmacéuticos. Acerca del diseño óptimo, vamos a encontrar son números de etapas y el criterio de optimización. Y por eso que me gustaría compartir con ustedes
estas informaciones, bueno, estas informaciones son frutos de, como ahora ya están publicados, estos papers ya están online, ya están publicados en mejores revistas de este campo de la ingeniería aplicada mediante las herramientas de la computación, y son revistas, bueno, honestas, indexadas, internacionales, con el pertenece a lo que llamamos el JSR, Journal Spatial References. Entonces, empezamos con el primer problema que tenemos acerca del centro donde estuve allá. El centro tenía como el centro se llama Centro de Investigación Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas, abreviado por las letras de SICAP. Pertenece a la Universidad Autónoma de Morelos en Cuernavaca. Y lo que ahora están desarrollando son líderes en la parte de diseño de una máquina, un purificador de agua, usando la energía limpia. Entonces, usted sabe ahora el problema de la contaminación, el problema del agua. Entonces, hay muchos proyectos de este grado, pero la mayoría de los proyectos que usan energía fósiles o energía que tienen ventajas y desventajas, pero ellos diseñaron lo que llamamos un transformador de calor. Ahora vamos a ver acerca de este proceso, pero tenía un problema acerca de lo que llamamos cómo vamos a modelar y simular este proceso debido a resolver problemas de la complejidad que surgen. Es decir, ellos no encontraron un método analítico, tampoco un método numérico. Entonces, la única forma es buscar otra metodología, que no tenemos una fórmula que contamos para resolver este problema. Entonces, es un problema de modelación, problema de simulación, problema de optimización, el problema también de la complejidad de la computación. Entonces, lo que se requiere, entonces, usted sabe cómo se llama, primero tenemos que tener una idea acerca del proceso, lo que tenemos. Entonces, el proceso, por ejemplo, de agua, entonces, está basado más o menos, bueno, el proceso está más complejo, pero usted sabe cómo se llama, que tenemos agua pura aquí, y luego lo suministramos energía térmica, y luego se empieza a llegar a una grave temperatura, empieza la fase de la evaporación, luego se pasa por túneles, o más bien tubos, y pasa por la otra parte, que es la fase final, para tener agua pura. Entonces, es un proceso pegado con la química de termodinámica. Entonces, lo que está pasando en este proceso es el proceso clásico que ya existe en los libros de termodinámica. Pero lo que hicieron en el Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas, allá en Cuernavaca, desarrollaron una máquina, lo que llamamos un transformador térmico. Y algunos le llaman como una bomba térmica, pero el más destacado de esta máquina es no estamos usando lo que llamamos energía, como energía de fósil o energía de gasolina. Entonces, estamos usando energía limpia. Entonces, el aparato fue diseñado por los doctores que están allá, y con apoyo de otros doctores internacionales que son líderes también de estas partes de cómo aprovechar, de hacer diseño, aprovechamos la energía limpia, y le están diseñando para la mayoría para los buques, por ejemplo, los buques que hacen viajes transatlánticos que quedan 30 días o 40 días en el mar, y lo que hacen ellos tiene a fuerza de entrar a los puertos y comprar agua. Eso se cuesta mucho dinero, alrededor de miles de dólares. Entonces, aparato como este está en el buque, está usando la agua del mar y lo purificamos para usar agua pura, y al menos no es agua potable, pero al menos para usar otros usos. Entonces, también tiene este propósito dentro de los propósitos que hay del aparato. Entonces, acerca del device o acerca de este aparato, lo que llamamos transformador de calor, entonces los componentes son lo que llamamos generador, condensador, el evaporador y la absorbedor. Entonces, este es lo que tenemos en la realidad.
lo que hay aquí, el generador, donde agua como se llama impura, lo suministra una energía térmica, el luego pasa al condensador, allá donde empieza el proceso de trasfase, de cambio de fase de la materia a letra líquido, y luego se pasa mediante aquí, como se llama, lo que llamamos pipeline o bombas, que pasan al evaporador, y ahí le suministramos energía. Esas energías son energía, como se llama, de sol, ¿no? Energía térmica, de como se llama, que los vapores solares, y luego pasamos al otro vedor, donde hay una mezcla, ¿no?, con un producto químico, se llama bromuro de litio, isotérmico, ¿no?, para que el calor del suministro es menor que el calor del absorbedor. Entonces el proceso más o menos así. Y lidiar un transformador de calor es parecido como un transformador eléctrico. Entonces tenemos, por ejemplo, de 110 de diferencia de potencia de 110 voltios y cambiar a 220 voltios, o más o menos de 3 veces a 220 voltios a 110 voltios. Entonces, en este caso, es transformador de energía térmica, es decir, de una base, de una fuente con calor menor, pasa por el transformador térmico para aumentar la energía del calor, de este calor que le usa para el proceso de exploración de agua. Entonces, ese es el proceso que lo manejan muy bien los ingenieros de allá, los técnicos, los maestros que trabajan en este campo de termodinámica. Pero el problema es que ellos también que no llegaron, que no lograron a entender muy bien acerca de modelar este proceso mediante de un parámetro que juega un papel significativo en el proceso, lo que llamamos el rendimiento, o más bien la eficiencia de la máquina. Entonces, en la segunda diapositiva es la extensión de la primera diapositiva, pero como esta conferencia está diseñada, ¿no?, para desarrollos computacionales, que está desarrollada para la ciencia de termodinámica. Entonces, una vez que llegamos aquí, este calor que se usa para purificación de agua, como está mostrando en esta diagrama. Entonces, tenemos esta parte, y luego tenemos por este calor, que es un calor más alto que de la fuente, y digamos que le usa para el proceso de purificación de agua. Entonces, la parte que diseñaron, ¿no?, bueno, su foto es así. Entonces, existe, son prototipo, no existe en el mercado, ellos mismos, lo diseñaron con los ingenieros mecánicos, electrónicos, ingeniería de química. Entonces, diseñaron todos esos componentes del aparato, lo que llamamos el generador, el condensador, el evaporador, el absorbedor. Luentonces, el problema que hay en este tipo de proceso es que llamamos la eficiencia, o más bien el coeficiente de preferencia. Entonces, según las leyes de termodinámica, sabemos que el COP, que llamamos Coefficient of Performance, o la eficiencia de este aparato, que es el calor que estamos, que estamos aprovechando mediante el absorbedor entre lo que suministramos. Entonces, suministramos un calor para el evaporador y un calor para el generador. Entonces, uno de los problemas es el modelo considera las pérdidas de calor del fluido de trabajo al paso de cada componente. Entonces, ellos, como son químicos, son fuertes, son expertos en la parte de química, en la parte de termodinámica, porque este tipo de problemas pertenecen a la termodinámica energética. Entonces, ellos desarrollan modelos, pero sus modelos no consideran las pérdidas de calor del fluido de trabajo al paso de cada componente. Entonces, quedaron sus modelos como algo didáctico, algo no representa la realidad con alta precisión. Entonces, nuestro trabajo que empezamos a investigar acerca de cómo podemos desarrollar un modelo más amplio, tomamos en consideración todos los parámetros y los factores que hay que tomar en consideración, y empezamos a trabajar, a investigar, y se surgió que vamos a ver algunas herramientas de lo que llamamos herramientas empíricas, más bien el nombre correcto de los sistemas computacionales, lo que llamamos los algoritmos heurísticos evitables. Entonces, empezamos primero con redes neuronales. Entonces, redes neuronales artificiales, luego vamos a ver los resultados, nos dio un buen resultado, y esos resultados
es lo que publicamos un paper. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, está haciendo cualquier investigador en otra parte del mundo. Entonces, hicimos un experimento, y luego cada experimento sacamos resultados, esos resultados lo que publicamos son un paper. Algunos investigadores manejan las cosas de otra vez, entonces depende de cada ente, pero la mayoría sigue lo que llamamos el método científico. Entonces, siempre para resolver un problema científico, un problema de ingeniería, entonces hay que empezar siempre con una introducción, luego cuál es la problemática, después el objetivo, y luego las metodologías que vamos a usar para resolver este problema y cómo vamos a usar esas metodologías. Podemos usar una metodología o más de una para hacer una comparación, o a veces usamos una combinación o más de lo que llamamos la teoría de computación, una hibridación, ¿no? Algoritmos. Y por qué resultados y conclusiones. Entonces, nosotros sugerimos que trabajamos con redes neuronales artificiales. No es por como algunos otros trabajos, es que empezamos a hacer algo porque los algoritmos empíricos tienen un problema, porque son algoritmos de aproximación y son algoritmos que se como una caja negra, que vamos a ver después. Entonces, no son fiables, no son como se llama, no podemos tener mucha confianza en esos tipos de modelos. Entonces empezamos a hacer algo con algoritmos exactos, ¿no? Como el algoritmo de Newton, Larsen, Levenberg, Markov, algoritmos exactos. Pero siempre con los algoritmos nos damos cuenta que el mismo problema vuelve el mismo problema, no podemos avanzar. Entonces empezamos a ver esos tipos de algoritmos estos metabolísticos, que son algoritmos que se caracterizan por su potencia de computación, ese cálculo debido al proceso paralelo que llevan dentro del algoritmo. Entonces empezamos con red neuronal. Entonces el red neuronal artificial es puede inspirar de red neuronal biológica. O sea, saben que la red neuronal biológica, entonces nosotros los captores de nosotros medir, ver, ¿cómo se llama? Sentir. Entonces lo que está pasando, entonces captamos lo que llamamos informaciones, recibir información, digamos, entradas como input, y se pasan para mediante, por ejemplo, en el caso de los ojos, captar información, y luego se pasa por los nervios visuales, y pasan por el cerebro, y se procesan, y luego ya tenemos la salida, ¿no? Como se llama, lo que llamamos la decisión final, lo que estamos viendo, o lo que estamos observando. Entonces, a partir de ese día fue inspirada la red neuronal, lo que llamamos red neuronal artificial. Algunos investigadores no están de acuerdo con este nombre porque consideran que el nombre de este algoritmo es mejor, le llamamos una gráfica bipartita, ¿no? Pero la mayoría manejan este nombre. Entonces, nada más el nombre de red neuronal es que fue inspirado de la neurona biológica. Y ustedes saben que todos sabemos esto, pero a lo mejor faltan las siglas que tenemos que mencionar según el último desarrollo acerca de la neurocomputing de las ciencias de neurología, acerca de que la neurona biológica de nosotros está muy lenta acerca de la velocidad del procesador, alrededor de 1.000 millones de veces, es decir, 1.000 millones de veces que la visión del procesador acerca de cálculos computacionales más fuerte que nuestra neurona. Sin embargo, que nuestra neurona, aunque está muy dividida en esta parte, muy lenta en esta parte, pero está muy fuerte a resolver problemas complejos, por ejemplo, acerca de tomar decisiones, como el caso, por ejemplo, de cuando levantamos y decidimos qué ropa vamos a llevar, o a lo mejor una persona que no hemos visto durante 20 años y de menos de 0.001 segundos podemos identificarlo, ¿no? Aunque 20 años no hemos visto. Y potencia de la neurona biológica que llama la atención a los científicos, a los matemáticos, particularmente los aplicados, a los informáticos, también los ingenieros, los científicos de ciencias computacionales. Y bueno, entonces como una introducción acerca de este modelo. Entonces, el modelo de red neuronal, el modelo que llamamos el modelo empírico, tenemos normalmente, como se llama esta construcción. Tenemos una capa de entrada y una capa de salida. Entonces, cada vez que la neurona artificial es más sencilla que la neurona biológica es más compleja que la neurona artificial, pero lo que hicieron, entonces, simular la neurona biológica a
algunas características o algunas partes de la neurona biológica. Entonces, no hay, tenemos, decir, bueno, no es justo decir que la neurona artificial es más, es más compleja que la neurona biológica, al contrario que es. Entonces, la parte la parte destacada de este modelo, que tenemos dos tipos de neuronas. Entonces, tenemos lo que la neurona clásica, o más bien en el marco de la literatura me llama el perceptrón. Nada más tenemos una capa de entrada y tenemos una capa de salida. Pero sin embargo, que este perceptrón logró resolver muchos problemas, particularmente los problemas de clasificación, lo que llamamos en English pattern recognition, pero sin embargo que otros problemas, particularmente los problemas que se caracterizan por el comportamiento no lineal, que el perceptor no ha podido lograr resolver esos tipos de problemas. Entonces, desarrollar otro algoritmo que pertenece a la misma clase de la neurona, es lo que llamamos el perceptor multicapas. Entonces, el perceptor multicapas, en lugar tenemos dos capas, ahora tenemos tres capas. Tenemos una capa de entrada, una capa oculta y una capa salida. Entonces, lo que está pasando en la capa oculta le llaman así porque es una capa que no tiene un contacto con el exterior, es decir, con el usuario. Y esta capa, en la mayoría de los cálculos computacionales complejos, la mayoría están procesando en la capa oculta. Sin embargo, que la capa de entrada y la capa de salida, le llaman así porque tiene contacto con el usuario, lo que llamamos más bien el exterior. Y la capa oculta se puede tener, tenemos una, dos, o lo que llamamos subcapas, se puede ser una, dos, tres, entonces, pero en general son tres capas, tres bloques, una capa de entrada, una capa de oculta y una capa de salida. Entonces ahora vamos a ver cómo se funciona este modelo. El más destacable en el modelo de red neuronal, vamos a ver de manera matemática, es un modelo matemático que tiene parámetros. Los parámetros de la neurona los llamamos pesos y vías. Y algunos libros le llaman W1, B, W son los pesos de entrada y salida, el peso las vías, y depende, pero la mayoría manejan cómo se manejan esta nominación, esta nomenclatura acerca de este modelo. Entonces, lo que está pasando, las entradas, podemos imaginar que son informaciones, X1, X2, X3, etcétera, etcétera. Entonces, en cada información tiene un peso. La verdad nos sentimos cada día, ¿no? La información más importante con la información divide de cada persona, ¿no? Entonces, hay información que tiene más peso que la información, hay información que tiene más importante que la otra, etcétera. Entonces, cada información lo que llamamos un peso. Este peso, bueno, el peso es vía. Y antes de pasar a la otra parte, me gustaría también comenzar a aclarar una cosa acerca del vía, ¿no? De pesos y vías. La vía o las vías son peso. Nada más es un peso especial porque este peso dirige siempre a la neurona activa. Entonces, porque nosotros no nos interesa que la neurona no esté activa. Entonces, la neurona tiene que ser siempre activa. Por eso le inyectamos siempre con este vía, ¿no? Entonces, normalmente la vía es un peso, pero es un peso especial. En inglés le llaman threshold. Entonces, menos de threshold, entonces la neurona no está activa, está desactiva. Entonces, para que nosotros usamos este modelo, necesitamos que la neurona esté activa. Entonces, lo que está pasando ahora en el cuerpo de la neurona, estos señales o esas entradas se almacenan mediante una suma, ¿no? Una suma con dividido a las entradas por cada peso. Y luego, una vez que tenemos esa suma, se puede ser una suma infinita, hay luego dentro de la neurona lo que llamamos una función de transferencia que nos va a permitir cómo cuándo y cómo la función va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Se va a hacer de manera lineal, o de manera no lineal, o de manera exponencial, de manera logarítmica, de manera que llamamos log-sig, tan-sig, de manera sigmoidal, depende. Y luego, a partir de esta parte, entonces pasamos a la salida, y de la salida ya tenemos, como se llama, la solución final del problema. Entonces, el más destacable de este modelo, que los parámetros de la neurona son los pesos y vías, y además el papel significativo de la función de transferencia. En esta figura se ve muy bien cómo se llama el perceptor multicapas, donde se ve, por ejemplo, una entrada, la capa oculta y la capa de salida.
Y en este, como se llama, se ve que le llaman IW, los pesos de la entrada con la capa oculta, y LW, la capa oculta con la salida. Y podemos ver a partir que somos lo que llamamos los matemáticos de la matemática aplicada como una gráfica bipartita. Entonces, ¿cómo se llama? La salida de cada capa tiene nada más impacto de la capa siguiente, ¿no? De la capa posterior, pero no tiene impacto sobre, ¿cómo se llama? Sobre la capa anterior. También más destacable también en esta estructura, es que le llamamos perceptron multicapas, es que tiene una estructura muy especial, porque hay diferentes tipos de perceptron multicapas. Nosotros en nuestro trabajo trabajamos con el perceptron multicapas, denominado con MLP, Multilayer Perceptron. Debido a una estructura que tiene, le llamamos el FFN, el Feed Forward Network. Es decir, que la información que estamos procesando es una información unidireccional. Y cerramos en ese sentido. Entonces, no podemos, la información no puede, por el momento, por esta estructura del Feed Forward Network, la información no puede tener, como se llama, un aspecto, como se llama, un reverso. Ese regresar la información. Entonces, es como se llama, unidireccional, como los problemas de la optimización combinatoria, los problemas de job chop. Entonces, tenemos aquí una capa de entrada. Tenemos una capa oculta y tenemos aquí una salida. Entonces, y vamos a ver que el S y J, acerca de como la capa de entrada y la capa de entrada y la primera, como se llama, capa de donde tenemos esas neuronas, que es la sigma o las entradas más la I. Entonces, se ve a partir de este, como se llama, la sumatoria, luego aplicamos la función de transferencia y podremos, como se llama, ver que los parámetros de las neuronas son los pesos. Entonces, ahora la pregunta que sigue, ¿cómo la neurona, cómo este tipo de algoritmos, lo que llamamos el perceptron multicapa, se aprende? O más bien, ¿cómo podemos entrenar este modelo acerca de, tomamos en consideración, los pesos y vigas durante la fase de entrenamiento y qué tipo de, cómo podemos más bien diseñar un algoritmo de aprendizaje? Entonces, el objetivo era así, modelar y predecir los valores del code por la integración del proceso de purificación de agua a un transformador técnico. Entonces, el objetivo era, ellos con el modelo que desarrollaron, nada más modelar, pero el modelo de ellos tiene como un problema, es que no puede interpretar los resultados que tenemos en el laboratorio, y también tiene como otra limitación que no puede predecir dentro, como se llama, acerca de lo que llamamos el proceso dinámico. Dice cuánto tiempo podemos ver que para que podamos, como se llama, ver como la máquina o más bien el proceso técnico va a reaccionar. Entonces aquí los datos que nos más o menos las bases de datos son muy amplias, pero el más destacable que los parámetros que nosotros usamos entonces son bloques de temperatura, de la presión y de las concentraciones. Y cada parámetro tenemos, como se llama, los rangos donde vive este parámetro, ¿no? Para la temperatura en esta parte, y también medir también las mediciones acerca de las presiones, acerca de las concentraciones, tomamos en consideración el rango de cada, como llamamos, de cada parámetro. Entonces, este nada más, como se llama, este lo clasifica, pero normalmente las bases de datos son muy amplias. Y desarrollamos, como se llama, el modelo de red neuronal, le hicimos una representación gráfica, y llegamos a, como se llama, más o menos un problema de gráfica de partículas. Entonces tenemos aquí las entradas, que son aquí, desde aquí hasta aquí tenemos son las temperaturas, y aquí tenemos presión, y los temas que quedaron las concentraciones. Y sin embargo, cuando los químicos de termodinámica desarrollan modelos de termodinámica para resolver este tipo de problemas, ellos no pueden, como se llama, combinar todo en el mismo tiempo. Entonces lo que hacen trabajan con el campo de la temperatura y desarrollan un modelo, luego trabajan otra vez de manera independiente, y separan el modelo y desarrollan otro modelo de la presión y por ejemplo para las concentraciones. Pero este está mal, no está mal, pero este tiene, como se llama, tiene difícil. Y está mal, como se llama, por algunos revisores, por algunos expertos en la parte, porque cuando separamos así, entonces lo que está pasando se aumenta el vislumbre, lo que llamamos el error de la computación, y luego no vamos a tener confianza a este modelo para el caso de la predicción.
Entonces, pero nosotros, nuestro modelo que toma en cuenta todos los parámetros necesarios para que podamos hacer una descripción con alta definición y minimizando el grado de error. Y además, nuestro modelo vamos a ver que es capaz a interpretar cualquier resultado experimental del laboratorio y también hacer lo que llamamos la predicción. Entonces, lo que tenemos aquí, nosotros hicimos un trabajo con muchas experimentaciones, de simulaciones computacionales. Y empezamos a trabajar con la neurona, luego trabajamos unas 2 neuronas, 3 neuronas, etc. Pero luego ya decidimos llegar a 3 de la capa 1. Entonces, ¿por qué 3 neuronas? Esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, entonces lo que está pasando en la parte más difícil de la neurona es lo que llamamos el algoritmo de aprendizaje y la fase de entrenamiento. Entonces, si nosotros no desarrollamos un algoritmo de entrenamiento y no un algoritmo de aprendizaje para que la neurona aprenda del proceso del sistema, como le estamos llamando, de la teoría de computación, de los autómatas, nada más nuestra intervención nada más va a ser la primera vez. Sin embargo, a partir de eso, la neurona ya es sola, de manera automática, que llamamos self-reproduction, ella sola comienza a tomar decisiones de sus problemas, aunque con datos diferentes. Entonces, nuestra intervención era nada más la primera vez. Pero para lograr este objetivo, tenemos 2 obstáculos. Entonces, el primer obstáculo era acerca de cómo vamos a entrenar el modelo neuronal. Y el segundo también problema, cuál es el algoritmo de aprendizaje que es capaz para desarrollar, para entrenar la neurona. Entonces empezamos a hacer, experimentaciones basadas sobre la graficación computacional, simulación computacional, la energía, computacional, como lo que vamos a ver después, los algoritmos genéticos, los algoritmos de recurso simulado, otro algoritmo que todavía ahora recientemente estamos trabajando también con él, que llamamos el hammer de partículas. No sé si esta traducción es correcta, porque es nuevo este algoritmo que llamamos Particle Swap Optimization. Entonces, lo que empezamos a hacer nosotros, a investigar cómo vamos a entrar en el neurona. Entonces, empezamos desde el principio, desde el inicio. Normalmente la neurona, los parámetros de la neurona son los pesos y villas. Esto lo sabemos. Entonces, es como empezaron, normalmente esta ideas de crear la neurona fue discutida la primera vez cuando empezó este modelo a salir, pero estaba muy pegado con la parte de inteligencia artificial, con la fabricación de los chips, la producción de los procesadores, etc. Pero no estaba viendo que podemos usar este algoritmo para resolver otros procesos que están muy lejos de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros empezamos desde el principio, que es para entrar en una neurona, tenemos que ver cuáles son los parámetros de la neurona. Entonces, nos damos en cuenta que los parámetros de la neurona son los pesos y villas, y ahora entrar en neurona es como nosotros, para aprender algo, tenemos que entrenar para que podamos aprender algo. Entonces, nosotros, nuestro cerebro neurona biológica, es un cerebro biológico. Entonces, aprendamos mediante ajustar los pesos y durante la fase de entrenamiento. Entonces empezamos con esta idea, pero no es de la parte biológica, pero de la parte computacional. Todo esto son como algoritmos, solo son pura programación, y además lo que llamamos programación por partes, o más bien programación paralela. Empezamos a sacar los pesos de cada neurona. Luego, damos en cuenta que los parámetros de estas neuronas también son los pesos y villas, empezamos a entrenar la neurona. Pero para lograr este objetivo, es cómo vamos a hacer. Sabemos que entrenar la neurona artificial, es decir, ajustar los pesos y villas durante la fase de entrenamiento, mediante a un algoritmo de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a empezar a entrenar una neurona y cada entrenamiento es como gorrilas, ¿no? La neurona va a ajustar los pesos y villas. Pero estamos buscando lo que llamamos la convergencia.
A lo mejor algunos de ustedes están trabajando con la técnica de computación y saben muy bien sus palabras, ¿no? La converger, el algoritmo, algo así. Entonces, la convergencia significa en el sentido de la neurona que los pesos se guían después de tanto entrenamiento que no va a cambiar otra vez. Y dice, van a estar como se llama, se convergen, se van a ver fijos. Aunque aumentamos número de iteraciones, aumentamos número de corrida, entonces los pesos quedan lo mismo. Y esto, para lograr a este objetivo, debido a un algoritmo de aprendizaje. En este trabajo, nosotros, el algoritmo de aprendizaje, usamos un algoritmo que tiene un carácter, un algoritmo exacto, lo que llamamos la extensión del algoritmo de Newton-Raphson, o más bien lo que desarrolla esta metodología es el científico, es un matemático aplicado alemán, se llama Levenberg-Markov. Entonces, Levenberg-Markov, él no trabaja nada con la neurona, pero él desarrolla algoritmos. Nosotros usamos su algoritmo y usamos otros tipos de algoritmos para ver, para comparar, y encontramos que su algoritmo podemos considerarlo como vamos a usarlo, no es para problemas de optimización, pero para un problema para que usamos como un algoritmo de aprendizaje para nuestro modelo. Entonces, implementamos este algoritmo y empezamos a entrar en neurona. ¿Para qué? Para que la neurona después ajuste los pesos del día durante la fase de entrenamiento debido a este algoritmo de Levenberg-Markov, lo que llamamos algoritmo de aprendizaje. Y era como se llaman los resultados iniciales, era como se llama, más o menos, esos no son los resultados finales, pero los resultados iniciales eran como se llama, eran como los resultados, tienen una promesa. Entonces nos damos como se llama, la esperanza que podemos seguir adelante con este modelo, podemos llegar a una solución. Entonces hicimos muchas corridas, algunas de esas corridas más destacadas, acerca de la salida que estamos buscando, la eficiencia del aparato, acerca de las temperaturas y nuestra temperatura de salida, y aquí tenemos lo que llamamos la parte, como se llama, calculada por nuestro modelo, y la parte experimental, que no vamos a resolver, que nosotros cuando hemos visto esto nos ayuda mucho a resolver problemas de la predicción. Y dice qué pasaría, que llegamos, entonces qué va a pasar hasta calculado por eso. Entonces, el modelo clásico termodinámico no logró ayudar, como se llama, a estos resultados iniciales. Sin embargo, que nuestro modelo neuronal logró resolver como se llama, o a llegar a esos resultados, que son resultados que tienen, como se llama, que tienen una esperanza, que tienen como se llama, una promesa. Esta parte es la otra parte del resultado, donde cambiamos qué hicimos aquí, es decir, lograr no vaya siempre, ¿no? Entonces, fuimos otra vez al laboratorio, trabajamos con los muchachos de química, de energética, empezamos como se llama, a hacer experimentaciones y sacamos otros valores, ¿no? Experimentales y inyectamos en nuestro módulo computacional, que es una neurona, y logramos, como se llama, a la parte, la parte simulada o más de la parte calculada, y podemos ver que hay, como se llama, una armonía, más bien un acuerdo, ¿no? Que llamamos agreement, entre la parte, como se llama, calculada y la parte experimental. Esta parte acerca de la temperatura del absorbedor, que es en este aparato lo que llamamos como es el cuerpo final, que donde la energía, en este proceso de energía, como se llama, térmica grande, que lo vas a usar para este proceso de codificación. Entonces, lo que podemos ver aquí, y lo que expliqué anteriormente, acerca de los pesos guías. Normalmente los pesos guías eran un problema de mucha polémica ahora en el campo de la ingeniería computacional, que no tiene un sentido físico, es decir, es una caja negra, porque normalmente esos pesos guías se generan de manera aleatoria y mediante un algoritmo de aprendizaje, durante la fase del entrenamiento, la neurona empieza a actualizar estos parámetros, que son los pesos guías, hasta que se convergen, es decir, no se cambian después. Es decir, después, aunque aumentamos el número de iteraciones, se queda lo mismo. Entonces, nosotros hicimos nada más normalmente está más, como se llama, mucho cálculo, no es nada más, hicimos para mostrar a ustedes más o menos lo que estamos aquí, como se llama, la iniciativa o el desarrollo de la investigación.
Entonces, acerca de 100 iteraciones y tomamos en consideración los parámetros del modelo neuronal mediante las funciones de transferencia y el algoritmo de lo que vamos a ver ahora, el algoritmo de aprendizaje. Entonces, estos resultados que hemos visto aquí son resultados iniciales, no son resultados como son finales. Nada más eso resulta como a lo mejor estamos en un buen camino, para resolver este problema con esta herramienta. Empezamos a investigar más acerca de cómo podemos mejorar el modelo debido a su carácter como un modelo de caja negra, mediante generar los parámetros de manera aleatoria, y luego a la fase de entrenamiento, después lo que llamamos el algoritmo de aprendizaje que tenemos que implementar. Entonces, normalmente hay diferentes tipos de aprendizaje, lo que vamos a ver después. Entonces, en esta parte, llegamos a una conclusión, y digamos que el modelo de redes neuronales puede ser usado para obtener una buena calidad de simulación del COP, obtenido por la integración del proceso de protección de agua y el proceso técnico sobre el rango experimental dado. Y la aplicación de este modelo permitirá estimar el estado en línea de manera confiable y automatizar el proceso técnico. Entonces, este modelo, ahora los muchachos del laboratorio del centro de investigación le están tomando en consideración como una base para automatizar el proceso. Porque ellos, con los modelos anteriores, fueron desarrollados por otros investigadores que no llegaron a automatizar. Ellos quieren que ahora todo la automatización, entonces necesitan basando algo para que podamos a desarrollar una herramienta. Nosotros desarrollamos como un software, ¿no? Como una aplicación, pero sigue la otra parte, la parte hardware para el proceso de automatización. Entonces, ahora estos resultados iniciales, me parece que voy a otro proceso donde aplicamos una herramienta parecida a esta herramienta, pero vamos a ver el caso de los problemas inversos. Y ustedes saben, a lo mejor algunos de ustedes son del último semestre, ya está como el seminario de tesis. Entonces, a lo mejor trabajan ahora con problemas inversos, por ejemplo, los muchachos que trabajan con la graficación computacional o procesamiento de imágenes, y donde se ven muchos esos tipos de son los problemas inversos. Entonces, voy a ir a otra parte. Ahora ahí está la parte de los algoritmos de aprendizaje, que juega un papel significativo en el modelo neuronal. Entonces, no hay nada más un algoritmo, nada más, hay una serie, un conjunto de algoritmos. Todos los algoritmos no fueron desarrollados por los ingenieros, los científicos que desarrollaron estos algoritmos la primera vez. No era su objetivo que para usarlo como un algoritmo de aprendizaje para la red neuronal, pero la mayoría de ellos, se murieron, pero ellos entonces antes de el desarrollo es muy moderno, no tiene mucho tiempo, a partir de los años 80 empezaron esos tipos de trabajar a estos tipos de problemas. Entonces, además también, nosotros mismos podemos también, desarrollar nuestro algoritmo, y lo que llamamos algoritmos empíricos, es decir, la complejidad del problema nos permite que haya una fórmula o una ecuación que podemos usarla, y con esto entonces podemos, a veces, llegamos a un caso que nosotros mismos tenemos que desarrollar nuestro algoritmo para resolver esos tipos de problemas, que son problemas que se caracterizan por el aspecto, o más bien el comportamiento no lineal, y además también tomamos en consideración la complejidad de la computación acerca del tiempo de procesamiento y acerca de la memoria, ¿no? La memoria adecuada o apropiada para resolver estos problemas. Entonces aquí tenemos un algoritmo, aquí no he puesto toda la lista, pero la lista está como más que
más que esta lista, pero vamos en esta presentación una práctica para ver usted más o menos acerca de lo que significa en el sentido de las ciencias computacionales, que significa algoritmo de aprendizaje. Tenemos un algoritmo que ahora lo mencioné, hace rato lo mencioné, se llama Linden-Marquardt backpropagation. Hay otro que se llama batch gradient descent, el otro batch gradient descent with momentum, el Borlaug gradient conjugate gradient backpropagation, el Scarlett conjugate gradient backpropagation, el BFGS quasi-Newton backpropagation, el Powell-Wheel conjugate gradient backpropagation, one-step second backpropagation, and feature array conjugate gradient, y aquí el variable array propagation. Entonces, la plataforma que usamos nosotros es la plataforma que llamamos MPI, es decir, programación en paralelo, mediante la plataforma del MATLAB Laboratory. Entonces, tenemos que, a estos algoritmos tenemos que programar, estos algoritmos tenemos que usar la lenguaje de programación en paralelo, el API, y las funciones que usamos, por ejemplo, el caso de Linden-Marquardt backpropagation, es el TLIEM, lo que tenemos el TLIEM. Sin embargo, que otro del Scaled Conjugate Gradient Propagation es el Train SSH. Mientras que el Batch Gradient Descent con el TreeNGT. Entonces, esto es la parte de la programación para él. Y aquí podemos ver diferentes, es como lo que llamamos criterios de evaluación a esos algoritmos acerca de este proceso. Entonces manejamos root mean square error y manejamos el coeficiente de correlación y manejamos otro parámetro también de criterio de evaluación, el que llamamos Relative Standard Deviation. Y estos lo usamos como un criterio de evaluación. ¿Para qué? Para evaluamos cada algoritmo a otro algoritmo. Cada algoritmo te da un resultado, pero como tenemos mucho, tenemos que comparar entre ellos. Entonces necesitamos un criterio de evaluación. Y podemos ver aquí cada criterio de evaluación nos da resultados acerca de cada algoritmo. Y podemos ver en nuestro trabajo que el algoritmo de Linden-Marquardt salió el más vencido de todos esos algoritmos. Este no significa que Linden-Marquardt siempre ya es bueno, pero nada más en este problema salió el mejor. Y este también es un problema de esas herramientas de inteligencia computacional, es costoso acerca del tiempo de procesamiento. Es decir, no es nada más funciona en este proceso, entonces ya otro proceso parecido a este proceso ya te va a funcionar. No, tenemos que otra vez también empezar a estudiar el problema desde el inicio y puede salir otro mejor que el otro, o uno puede saber cómo se llama diseñar como se muestra para resolver el problema. Y ahora vamos a ver cómo vamos a el entrenamiento de la red neuronal acerca del algoritmo de aprendizaje. Hace rato hablamos sobre los parámetros de la neurona, hablamos la filosofía como simular aprender la red neuronal como el caso de la neurona biológica, y hablamos también acerca de la relación entre las funciones de transferencia y los algoritmos de aprendizaje debido a los parámetros de las neuronas. Y hasta ahora, porque llegamos a 3 neuronas, separamos en la capa 1. Entonces, lo que hicimos una experimentación, pero no es el laboratorio químico, el laboratorio físico, no. Una experimentación computacional. Y empezamos a manejar esos neuronas. Normalmente, el neurona es algo en este trabajo, es algo virtual. No es una neurona física, ¿no? Pero podemos llamarla en la teoría de computación como un vértice, ¿no? El peso podemos imaginarlo como aristas, entonces como una gráfica tripartita con vértices y aristas. Y es un problema complejo porque es un problema mixto, porque tenemos variables discretos, que son las vértices, lo que vamos a ver ahora. Y el problema también tenemos los parámetros variables continuos, que es la conexión. Le llamamos ahora los pesos civiles. Entonces, nosotros empezamos a hacer experimentaciones y llegamos que el número de neuronas que llega a la tercera neurona se convergió. Es decir, aunque aumentamos el número de neuronas, el error quedó el mismo. Entonces, por esta razón, decidimos
que una vez decidimos que con 3 neuronas, ya este algoritmo es suficiente. Entonces, lo que hicimos nosotros, empezamos con la primera neurona y sacamos el resultado. Luego la segunda, una experimentación, un trabajo empírico, es decir, computación empírica. Empezamos a hacer su segundo. Y llegamos, y cada vez estamos imitando el algoritmo de, ¿cómo se llama?, el criterio de evaluación. En este caso era el Root Square O, el RSD, Relative Standard Deviation, y el coeficiente de correlación. Lo que vamos a ver en español, coeficiente o parámetro o factor de correlación. Entonces, vamos a ver el coeficiente de correlación. Entonces, empezamos todo esto juntos, ¿no? Entonces, es un algoritmo computacional que junta esos criterios. Y cuando llegamos a 3 neuronas, el error se queda lo mismo. Entonces, el error en este caso tiene que ser un error aceptable. Es decir, no es nada más que nosotros hicimos, entonces ya tenemos la confianza de decir, ¿por qué nosotros lo hicimos? Entonces, está bien. No, entonces lo que llamamos, pues a lo mejor se sabe lo que está haciendo ahora la maestría o algo así en la teoría de computación, lo que llamamos en base de datos de benchmark. Es decir, hay una norma internacional del error aceptable. Es decir, no es porque error podemos aceptar. Entonces empezamos a también tomar esto como una restricción en este problema y empezamos con la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta, etc. Y digamos, cuando empezamos a la tercera, llegamos al resultado de es como aumentamos una neurona más. Entonces el error se queda lo mismo. Pero cuando aumentamos, entonces se aumentan los recursos acerca del tiempo de procesamiento y acerca de la memoria. Y nosotros tenemos que optimizar esos recursos para los demás de los parámetros de este tipo de problemas. Entonces llegamos a 3 neuronas y luego el error y hemos visto que no está cambiando. Y por eso que decidimos que vamos a parar a neuronas. Entonces se convirtió con 3 neuronas y se convirtió el problema. Y por este decidimos que vamos a usar nada más una capa oculta con 3 neuronas y con este vamos a comenzar a decidir acerca de la arquitectura final de nuestro modelo. Entonces, una capa de entrada, donde tomamos todos los parámetros, y una capa oculta y una capa de... Sin embargo, en este caso, la capa oculta va con 3 neuronas. Y tenemos, como se llama, el argumento, ¿por qué 3 neuronas? Entonces, esta parte, cuando ya tenemos ahora la estructura, manejamos un tipo muy famoso que llamamos FFN, el Feed-Forward Network. Entonces, esta estructura del Feed-Forward Network, como el problema de Job Problem, nos dejaremos a trabajar en un único sentido. Pero, este único sentido es algo como se llama de la estructura del modelo. Y decir, en este caso, tenemos que distinguir 2 cosas, porque se escucha como una confusión. Con el Feed-Forward Network y Backpropagation. Son 2, ¿cómo se llama? Son 2 conceptos completamente diferentes. El Feed-Forward Network se refiere a la estructura del perceptor multicapa, la estructura, cómo se estructuran las neuronas y la conexión de esas neuronas y la restricción que no hay una conexión directa entre las neuronas de la misma capa. Sin embargo, el Backpropagation es un algoritmo de aprendizaje. Entonces, en este caso, backpropagation mediante Lenderberg-Markov, backpropagation mediante Pollack-Vivier, backpropagation mediante Bauer-Bill, etc. Entonces, son 2 conceptos son diferentes. Entonces, una vez que ya tenemos ahora la arquitectura y sabemos qué tipo de arquitectura, también decidimos también qué algoritmo de aprendizaje vamos a usar. Ahora tenemos todos los recursos necesarios para empezar a entrenarlo. Esto, ¿cómo vamos a hacerlo? Mediante a ajustar los precios y días durante la fase de entrenamiento a través del algoritmo de aprendizaje. Y con este problema, como se informó, está resuelto y sacamos los resultados y lo publicamos en una revista internacional. Ya está online. En Renewable Energy, el factor de impacto ahora está casi como 3.5 años. Entonces habíamos encontrado problemas también con los revisores. Entonces fue rápido el proceso de evaluación y fui
y la verdad, como se llama, todos los revisores que revisan el paper, la verdad, como se llama, que dejamos un buen contacto con él porque le gusta mucho este tipo, a algunos les gusta mucho este tipo de investigación, porque desarrollamos una herramienta que era en el pasado nada más usando para problemas de inteligencia artificial, pero nosotros lo usamos para otro proceso que está muy lejos de la inteligencia artificial. Y luego, una vez que tenemos el modelo, falta la otra parte, es la parte de lo que llamamos la parte del cómo vamos a resolver los problemas inversos. Entonces, ahora el problema hasta ahora es un cambio directo, ¿no? No es nada que, nada como se habla a veces, los problemas inversos. Entonces, lo que hay, y hasta ahora nos modelamos. El modelador es capaz, como se llama, a predecir y capaz de interpretar cualquier, como se llama, cualquier evento, cualquier como se llama, comportamiento de lo que está pasando en la parte experimental del laboratorio. Pero falta ahora, como se llama, desarrollar una metodología para resolver los problemas del problema inverso. Es decir, nos ayuda mucho esta metodología ahora para cumplir una tarea que es automatizar el proceso. Es decir, anteriormente hemos visto que empezamos de la entrada, luego pasamos por la capa ducha y luego pasamos a la salida. Entonces, algo que nos llevamos un algoritmo de red. Pero ahora para optimizar tenemos que es un problema inverso. Es decir, en lugar empezamos desde la input, la entrada vamos a empezar desde la salida, desde el output. En este caso, es decir, ahora vamos a comenzar queremos hacer así. Queremos que un COP, por ejemplo, digamos un COP de .39, es lo que queremos. Entonces, ¿qué parámetros vamos a mover? Y cómo y cuándo, para qué tenemos a este COP. Entonces, es un problema inverso. Este problema exactamente trabajamos con otros algoritmos, pero encontramos, debido como se llama la restricción del tiempo, encontramos un algoritmo que se llama el Mendeley Simplex, que lo usamos en este trabajo. El Mendeley Simplex, como se llama, descrito en esta parte, está manejando acerca de, está imitando lo que llamamos lo que está pasando exactamente en la parte del plan. En lugar de trabajar en 3 dimensiones, trabajamos en 1 dimensión y 2 dimensiones. Entonces, él lo que está haciendo es decir, no está usando para derivados diferenciales o parciales. Lo que está pasando ahora está evaluando en cada punto y luego pasa a otro punto y luego evalúa aquella función. Evaluar otra función, luego en caso si queremos minimizar o maximizar, y luego pasamos a como se llama en caso de máximo, y luego fuimos a otro, y así solamente divido como se llama cuántos parámetros que dominan como se llama el problema. Entonces, normalmente el Mendeley simple trabaja de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos esta metodología? Debido que el problema que tenemos ahora, el problema de peso, es parecido como estamos resolviendo un problema de optimización de minimización. Es decir, necesitamos llegar a este top. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tenemos que mover y cómo para llegamos a este top? Normalmente, estos son las teorías de control, de optimización basado en este concepto. Entonces, empezamos realmente a partir de X0. Luego empezamos a ver cómo se llama la última base para esta dirección o esta dirección. Luego evaluamos el otro punto y cada vez estamos como saltando debido a cuál es como se llama la parte de home. Es lo que llamamos la búsqueda, ¿no? Búsqueda local y búsqueda global. En este caso es la búsqueda local. Y cada vez podemos ver el promedio de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra búsqueda. Y luego pasamos a la etapa, ¿cómo se llama? La etapa B. Entonces, quitamos, ¿cómo se llama? Como anteriormente, pero con otros puntos que salieron, ¿cómo se llama? Mejor, donde la algoritmo tiene, ¿cómo se llama? Que mover para encontrar un punto mejor. Y por fin,
se decide como lo que llamamos el efecto de la retracción del algoritmo acerca del camino correcto de optimización. Normalmente el algoritmo es así. Esto ya como se llama, lo que ya desarrollamos el algoritmo, tiene como se llama esta estructura. Empezamos primero con n plus 1 vértices y n dimensiones. Y una vez que llegamos como se llama, al criterio que tenemos que cumplir, la primera etapa tenemos que primero que ordenar, o más bien reordenar a estos puntos, debido que cada como se llama, punto le evaluamos su valor. El fx1, entonces cuál es su fx1, fx2, cuál es su fx2. Y tenemos que llegar, como se llama, que luego lo ordenamos de esta forma, desde el mínimo hasta el máximo. Y tomamos en consideración que x1 tiene que ser como se llama mejor, y x posterior tiene que ser como se llama el peor. Y luego, una vez que cumplimos la primera parte del algoritmo, vamos a la segunda parte, que es encontrar lo que llamamos el centro B, y lo usamos de una forma como del promedio. Este incluye hasta, como se llama, hasta n más 1. Y la tercera parte, la tercera final del algoritmo que empezamos a generar de manera aleatoria acerca de la reflexión de un punto a otro punto, como el caso de un espejo, y para ver cuáles son los vértices peores que tenemos que quitar de este algoritmo de optimización. Y llegamos a una fórmula empírica, y esta fórmula no existe como se llama ilegal. Nosotros como se llama, lo descubrimos, lo inventamos, debido al comportamiento anterior, y llegamos a esta fórmula. Y en este caso el parámetro es parecido como el parámetro del coeficiente de aprendizaje, entonces entre 0 y 1. Y dice cuando este es grande, entonces lo multiplicamos, pero este parámetro se vuelve como mínimo. Y en esta parte tenemos subsecciones que es el A y B y C. Entonces, cuando tenemos f de x1 menor que fxr y menor que fxn, y asignamos después el mejor, es decir, xn es el peor, entonces lo asignamos a un punto mejor que otro. Y terminamos la subsección A. Entonces pasamos a la subsección B, y cuando tenemos esta inicuidad, pasamos a extender la dirección de la reflexión, pero en este caso trabajamos en lugar de alfa, trabajamos con beta, porque este es el caso de la reflexión, y es el caso de B, es el caso cuando expandimos la dirección. Y cuando llegamos al punto final, menor que el punto que llegamos actual, en este caso, o más bien el punto anterior con el punto actual, tenemos que asignar al punto, este punto a otro punto, porque es la mejor posición. Así sucesivamente. Y por fin, llegamos a la parte de la contracción, cuando llegamos a la parte de reflexión y la parte de extender, llegamos a la parte de extracción, es decir, extracción, estos puntos de búsqueda del algoritmo, debido a que el parámetro de coeficiente de aprendizaje que tenemos que tomar en consideración cuando tenemos este menor que este, luego asignamos el valor actual al valor anterior. Y así solamente, si no, entonces tenemos que revisar otra vez, y así solamente. Entonces es un algoritmo empírico, es decir, nosotros que desarrollamos un algoritmo, es decir, no existe como se llama en un libro o algo así, entonces nosotros lo desarrollamos debido a, como se llama, debido a nuestro problema. Y aquí tenemos algo como se llama parte de cálculos computacional. Y terminamos con una conclusión. Entonces, si llegamos como se llama que primero modelamos el módulo de Reka, y luego también la inversa para llegar para cumplir la tarea que tenemos que cumplir. Es la tarea de modelar, predecir y interpretar. Y la segunda parte, que es la parte automatiza el proceso, mediante a resolver el problema inverso debido a través del algoritmo de Netherby simplex. Y dice que el algoritmo de Netherby simplex normalmente ya existe literatura, pero
encontramos, la idea es muy simple, pero no encontramos los algoritmos satisfactorios de la forma que nosotros queremos. Entonces empezamos a hacer lo que llamamos mejoría, ¿no? Mejorar el algoritmo, agregar más metodologías, más herramientas para usarlo, para que sea adecuado, apropiado a nuestro problema. Y por fin vamos a pasar a la otra parte, que lo que llamamos los algoritmos genéticos de enjambre de partículas. Sí. Ya va a ser rápido, va a ser rápido. No se va a hacer nada, ¿no? Entonces, este es el último trabajo que, como se llama, que ya está aceptado. Y normalmente este trabajo son problemas complejos, pertenece a lo que llamamos el NP complejos, NP blues. Y en el problema se pertenece a la familia de diseño óptimo para procesos de producción usando algoritmos estocásticos computacionales. Normalmente las familias de algoritmos estocásticos son una familia larga, una familia grande, y ahora hablamos de bandas a estos tipos de algoritmos, pero el más destacable es los algoritmos evolucionarios. Este se refiere a los algoritmos genéticos, y otro algoritmo que vamos a ver es el algoritmo del enjambre de partículas, que llamamos Particle Swarm Optimization. Entonces, normalmente en este tipo de ese trabajo, el problema consiste a un proceso farmacéutico. Entonces, vuelvo también a decir que el proceso sería la primera vez que no es un proceso que pertenece a las ciencias computacionales, ni también a la ingeniería de software, pero vamos a ver que el problema que sucedió, aunque como se llama, que está lejos a la familia a las ciencias computacionales, pero vamos a ver que gracias a estos desarrollos de ciencias computacionales podemos resolver este problema. Entonces el problema tenemos un proceso farmacéutico batch, en español lo llamamos en lotes, y este proceso está diseñado para fabricar 4 proteínas. Entonces, proteínas de insulina, vacuna, de hepatitis, quinocina y proteínas. Y el problema era que buscar cuál es el diseño óptimo de este proceso. Tomamos en consideración los variables del problema, que en este caso eran cuántos números de equipos en cada etapa y tamaño de cada equipo en esta etapa. Y el criterio de optimización era que minimizar el costo de inversión y maximizar el valor de asentamiento. Entonces, el problema tiene un carácter, como se llama, de la complejidad exponencial acerca de lo que llamamos el MIP, que vamos a ver. La primera vez este problema fue atrevido por la metodología del MIP, Mixed Integer Nonlinear Programming, y decir, buscar el algoritmo exacto para resolver este tipo de problemas. Y esos problemas son problemas de modelación computacional y optimización computacional. Y vamos a ver lo que pasó acerca de este modelo y por qué nosotros sugerimos estos algoritmos nuevos del algoritmo genético y el algoritmo enjambre de partículas. Entonces, el problema era así. Entonces, ¿cuántas número de equipos en cada etapa? El proceso de 8 etapas. Y por eso el proceso de producción es un proceso complejo y tremenda información y la complejidad de los equipamientos. Y por otro lado, acerca de tamaño de equipo en cada etapa de este proceso. Y lo que estaba surgido anteriormente, el Mixed Integer Nonlinear Programming, pero
este algoritmo, la difícil que tenía es no tomar en consideración, no ha podido modelar el parámetro incierto. Este parámetro incierto es el que como se llama, es responsable del proceso estocástico. Entonces, lo considera el problema es un problema determinístico. Ustedes saben que en la realidad los problemas no son deterministas, esos tipos de problemas son problemas estocásticos acerca, por ejemplo, de la demanda, que es un parámetro incierto. Es que no sabemos de esas proteínas como insulina, vacuna, hepatitis, quimosina, proteasa. No sabemos el mes próximo o dentro de 6 meses cuánto demanda, ¿no? Cuántos pacientes necesitan esos productos. Y por eso que también hay que modelar la demanda de manera, como se llama, de la forma adecuada para que como se llama, la fábrica puede como se llama, tomar una mejor decisión. Por eso que ella está buscando un diseño óptimo de su proceso. Y el trabajo del MIT me gustó mucho la empresa, porque no toma en consideración esos parámetros que hay que tomar en consideración. Lo dejo como algo determinístico, entonces no podemos confiar mucho acerca de esos problemas. Entonces, por eso que fue sugeridos estos dos algoritmos en este caso. Entonces, el problema de manera computacional, tenemos aquí los datos que son los recipes, el nivel de producción, y lo que queremos es diseñar el diseño óptimo de este proceso. Tomamos en consideración el criterio del costo de inversión y el valor presente neto. Y el objetivo, la salida que tenemos que computar los variables del problema es los números de equipos en paralelo, el tamaño de equipo y las condiciones operacionales. Entonces, para ser rápido, entonces, estas son las suposiciones, ¿no? Las suposiciones de nuestro modelo. Entonces, los equipamientos tienen una capacidad que ya está, como se llama, fijada por las normas de la protección. Además, las unidades trabajan, como se llamamos, en paralelo. Hay dos, como se llama, en este proceso, hay proceso batch, hay parte batch, esta parte como la dominante, y otra parte en el superproceso que está funcionando de manera semi-continua, etc. Entonces, en general, ese trabajo eran 8 suposiciones. Y normalmente, una vez que terminamos ahora la introducción, la problemática, el objetivo, y ahora vamos a ver cómo se llama la metodología y cómo vamos a usar esta metodología. Entonces, como le he dicho anteriormente, que ahora estamos viendo de una forma más detallada, entonces tenemos el proceso que contiene 8 etapas. Tenemos aquí un fermentador, tenemos el primer microfiltro, luego pasamos al homogenizador, después el segundo microfiltro, y aquí tenemos el primer ultrafiltro, el extractor, y después pasamos al segundo ultrafiltro, y por fin pasamos a la columna de separación, que llamamos columna de cromatografía. Entonces el proceso era así. ¿Qué está pasando en la planta? Tenemos el reactor, y dentro del reactor tenemos dos tipos de reacciones, lo que llamamos intracelular y extracelular. Entonces, intracelular se refiere o consiste en la producción de la insulina y cromosina, y extracelular se refiere a la producción de vacunas y proteínas. Entonces, luego, el problema era antes que llegamos al... Era así que, ¿cuáles son los números? Los variables del problema. Entonces, número de equipos, el tamaño de equipo y las condiciones de operaciones. Entonces, es un problema que llamamos un problema Mixed Integer Nonlinear, porque tenemos variables continuos y variables discretos, que son números de equipamiento, porque no podemos dividir el equipamiento. Y el objetivo era buscar el diseño óptimo de este proceso. Tomamos en consideración el criterio del costo de inversión y el valor presente neto. Entonces, estos son los datos de los datos experimentales, ¿no? de la empresa acerca de la producción y la demanda. Tenemos
nombre ¿cómo se llama? De las materias de los productos. Aquí tenemos la insulina, vacuna y quimioproteasa. Aquí la producción por año tenemos 1.500 kilogramos por año para la insulina, 1.000 kilogramos de vacuna por año, y tenemos aquí los precios en dólares. Entonces, claro que esos precios todavía ahora no son actualizados. Entonces, de $8.000 hablamos de cómo sea por la insulina, alrededor de $8.000 para la vacuna, etc. Y también tenemos datos acerca del factor de tamaño y acerca del reactor. Y tenemos las unidades del proceso. Y la tabla 3, estamos viendo también el tiempo, ¿no? El factor del tiempo del procesamiento acerca del tiempo de ciclo entre etapa a otra etapa. Y luego tenemos el costo del equipamiento acerca del tamaño de cada equipamiento. Y por fin tenemos lo que llamamos storage intermediate o almacenamiento intermediario y los coeficientes del factor de tamaño. Esos datos son datos, ¿cómo se llama?, de la empresa, pero ellos están buscando cuál es el diseño óptimo de este proceso, cada etapa, cuándo necesitamos producir y en cada etapa cuándo ese equipamiento hay que instalar allá. Y tomamos en consideración el problema, que es un problema de optimización polinomial, lo que llamamos. Y decir, el problema, si vamos a ver el problema de una forma matemática computacional, tenemos que minimizar esta función. Entonces, esta función representa un costo de inversión. Pero a nosotros no le importa esta función que representa, pero está bien que aprendamos a entender a qué se trata el proceso que estamos desarrollando, porque esta información nos ayuda a aprender mejor el problema y nos ayuda a avanzar nuestra investigación en el sentido correcto. Entonces tenemos aquí este problema, que no es un problema lineal, es un problema no lineal, y aquí los parámetros, tenemos los parámetros discretos, los parámetros continuos. Y las restricciones, tenemos restricción del tamaño, restricción del tiempo y restricción del ciclo del tiempo para cada producto, y restricción del volumen acerca de cada etapa del proceso, porque el proceso batch, el proceso semicontinuo y el proceso continuo. Entonces, nosotros como supervisores trabajamos anteriormente acerca del trabajo de Montana y otros que desarrollaron el algoritmo de Exacto-MD, pero este algoritmo tenía problemas acerca de la parte de computacional, porque no toma en consideración todos los parámetros necesarios que hay que tomar en el proceso, y nosotros nos sugerimos que hacerlo por estos dos algoritmos, el algoritmo genético y el algoritmo de enjambre de partículas. Entonces empezamos con el algoritmo de enjambre de partículas. Normalmente es por la restricción de tiempo, entonces no vamos a entrar en detalles, pero sí, pero estoy completamente dispuesto a ustedes para compartir la información mediante correos electrónicos. Luego después voy a compartir mi correo con ustedes para mandar a ustedes el paper, la información necesaria para lo que está interesado. Entonces, el algoritmo de enjambre de partículas consiste a simular los problemas del swarm de enjambres, y cada generar, primero se empieza a generar números aleatorios, y evaluamos cada parámetro, más bien de cada partícula, y empezamos a desarrollar el algoritmo mediante esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula empírica, entonces acerca de la posición de la partícula, acerca de la velocidad de la partícula. Y empieza el algoritmo a evaluar cada situación acerca de la posición, acerca de la velocidad. Todos son virtuales, estas partículas siempre son virtuales, nada más para que podamos aprender cómo está pasando el producto. Todo está computacional. Todo está mediante, los bits, los bytes. Entonces, lo que está pasando aquí es mejorando hasta que llegamos, lo que llamamos el test, o el global test. Y dice, empezamos con la partícula, luego otra partícula, y luego toda la población, y luego el test. Entonces, debido a estas informaciones, podemos ver que este algoritmo tiene un carácter muy diferente que el algoritmo de métodos simples
porque Jenny, como saben, su búsqueda es una búsqueda por poblaciones. Entonces, aquí lo que explica ustedes hace rato, entonces, es lo mismo, nada más por la, como se llama, por el flowchart, la parte algorítmica, y pasamos a la otra parte del algoritmo. Entonces, en este caso, le hicimos una integración entre los algoritmos. Lo que hicimos es trabajamos de manera separada, ¿no? Entonces, cada algoritmo lo hicimos. Entonces, yo sugiero a mi asesor que la próxima publicación o próximo trabajo, vamos a evitar esos dos algoritmos para resolver este problema y ver si la evaluación va a ser mejor o no. Entonces, no estamos seguros. Puede ser sí, puede ser no. Entonces, debido a la complejidad de cada del problema y la complejidad también de la evaluación. Entonces, los algoritmos genéticos, bueno, saben cómo se llaman esos algoritmos ahora, son muy desarrollados recientemente acerca de cómo modelar, simular la evolución biológica propuesta la primera vez por Darwin, pero Darwin es la época de la computación, pero luego, aunque esa teoría, mucha gente, hay una polémica que mucha gente no está de acuerdo con su teoría, pero el algoritmo genético computacional aprovechó, ¿cómo se llama? Aprovechó mucho la teoría de Darwin de la evolución biológica que llamamos natural selection, la selección natural, y para desarrollar, como se llama, para que podamos desarrollar este algoritmo. Entonces empezamos siempre con generar lo que llamamos los parámetros del algoritmo genético, que son empezamos los variables del problema, y empezamos estos variables con una población. Entonces empezamos por ejemplo una población de variables y empezamos a evaluar cada variable